Hola, ¿qué tal? Soy Chelo Vega, la coordinadora de la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Oviedo, y hoy os vengo a acercaros un poco la obra de García Márquez, de Gabriel García Márquez, uno de los narradores más importantes y más destacados del siglo XX y que, como ya sabéis, fue, entre otros muchos premios, Premio Nobel de Literatura en 1982. Gabriel García Márquez comenzó esta aventura o su carrera literaria en el mundo del periodismo. Fue periodista durante casi toda su vida, pero empezó cuando estaba estudiando Derecho, participando en numerosos diarios y revistas. Y fue precisamente en el mundo del periodismo, en un diario, en El Espectador, donde apareció su primer cuento en 1947, La tercera asignación. Para García Márquez, el estar en el mundo del periodismo le permitía, y por eso le gustaba, no perder contacto con la realidad. Dentro de este mundo del periodismo fue muy importante su participación como miembro muy activo en la Asociación Cultural de Periodistas y Escritores, el Grupo de la Barranquilla, y a su vez él mismo fundó otra asociación de intelectuales y periodistas de izquierda que se llamaba Alternativa. Estas dos asociaciones en las que él participó influyeron bastante en su carrera literaria. También en El Espectador apareció en 1955 Relato de un náufrago, que le trajo bastantes problemas. En ella, en esta obra que fue saliendo por capítulos o por entregas, pues narraba la verdadera historia del hundimiento de un destructor, y esto le causó muchos problemas porque iba en contra de la versión oficial, y el propio periódico El Espectador lo mandó a París como corresponsal. Ese mismo año, en 1955, aparece su primera novela, La hojarasca, una novela muy querida por el propio autor, porque decía que había sido la más sincera y la más espontánea, que tuvo muy buena crítica, que también es verdad que pasó bastante olvidada y que, según los expertos, fue un poco un terreno de prueba para los personajes y los temas que aparecerían después a lo largo de la obra de García Márquez, y sobre todo que es la primera vez que aparece ese Macondo, esa aldea ficticia que tanta importancia tuvo posteriormente en su obra cumbre o en su obra más conocida, que es Cien años de soledad. Cien años de soledad se publicó en 1967 y fue su obra cumbre o más exitosa y la que más aclaman los expertos y los lectores. Además de esta obra, sí que os podemos recomendar la lectura de algunas novelas más de García Márquez, que yo creo que os pueden gustar. También algunas de sus obras, ya sabéis, fueron llevadas a la gran pantalla con bastante éxito. En 1961 se publica El coronel no tiene quien lo escriba. En el 81, Crónica de una muerte anunciada, que esa os sonará más. El amor en los tiempos de cólera, 1985. Y después podemos destacar de sus últimas obras 3 volúmenes, Vivir para contarlo, donde él habla de de su vida, sus memorias, a partir del 2003. La obra de García Márquez, que es sobre todo novela, pero no podemos olvidar también su parte de cuentista. Es uno de los grandes cuentistas del siglo XX, y podéis encontrar cuentos maravillosos pues, en los volúmenes 12 cuentos peregrinos del año 82 o Los funerales de Mama Grande en 1962. Toda la obra literaria, la prosa, los cuentos, las novelas, se enmarca dentro de lo que se conoce como realismo mágico, que se caracteriza así de manera muy general, que en la narración de hechos cotidianos, realistas, siempre se introducen elementos fantásticos, ese elemento mágico que hace tan peculiar a este movimiento literario del que García Márquez es uno de sus mayores exponentes. Como temas generales y que aparecen mucho a lo largo de la obra de García Márquez, podemos señalar la soledad, la violencia, la cultura,
ese Macondo, ese espacio literario inventado por él, y también siempre, como él decía, su preocupación por la cuestión política, social y por la cuestión latina. Él de hecho decía que su literatura quería reflejar la unión entre aquellas historias que le contaba su abuela y la preocupación actual que él tenía por el mundo latino, por su mundo latino y por la política. Esto es un breve repaso a la obra de García Márquez, que espero que disfrutéis y que os ayude en vuestros estudios. Un saludo.